En esta presentación os voy a hablar de la influencia del theremin en la producción musical y cinematográfica. Theremin, que fue uno de los primeros instrumentos de válvulas que realmente tuvo importancia en la historia de la música electrónica. El theremin fue muy utilizado en películas de serie B de Hollywood en los años 40 y 50, un uso efectista del mismo para películas de ciencia ficción y terror, en una época en que todavía no existía el sintetizador como lo conocemos posteriormente. Originalmente el uso del theremin era muy diferente, con la thereminista y violinista Clara Rockmore, que lo utilizó en un repertorio romántico clásico y además pretendía un uso del theremin como un instrumento solista al modo clásico en un entorno orquestal. El uso del theremin más conocido quizás fue en la película clásica La última toma a la Tierra, de 1951, en el cual el compositor Bernard Herrmann utiliza dos theremins con la orquesta para dar un aire futurista y además enfatizar la amenaza que en esta película proviene del espacio exterior, que además hay un remake relativamente reciente de la misma, aunque recomiendo la original, la verdad. Bien, aquí tenéis un cartel de la película y una muestra del mismo que podéis clicar en el link del PDF adjunto. Por otra parte, también el theremin fue utilizado en alguna película de comedia, como es el caso de Delicate Delinquent con Jerry Lewis, en donde pues, el theremin juega un papel un poco cómico. Podéis ver el enlace en el PDF adjunto. Por otra parte, Alfred Hitchcock en 1945 estaba buscando un sonido para la película Recuerda, o en inglés Spellbound, en el que remarcar los pensamientos obsesivos del protagonista, que se llamaba John Valentine, que fue interpretado por Gregory Peck. Y el compositor Miklos Rozsa fue quien propuso el uso del theremin para expresar esta inestabilidad emocional del protagonista, y lo utilizó en varias películas más de cine negro, como esta película Recuerda y otras que veremos ahora después, en películas también todas de los años 40 del siglo XX. Se ofreció a Clara Rockmore reinterpretar la banda sonora, sin embargo ella no estaba interesada en este tipo de uso del theremin, ella estaba más interesada en un uso más clásico y más como de prestigio, entre comillas. Y fue ofrecido la interpretación de la obra a Samuel Hoffman, que era médico y por otra parte era director de una banda donde tocaba el theremin y fue el que interpretó finalmente la banda sonora, que además obtuvo un Oscar. Tenéis un par de escenas aquí en el PDF adjunto, una muy interesante con un sueño del protagonista surrealista que fue ambientado por el mismo Dalí, y luego también otra escena donde aparece el theremin de forma prominente. Otra de las películas que compuso la banda sonora Miklos Rozsa fue Días sin huella, de Billy Wilder, en 1945, y en el cual utilizó el theremin para expresar los momentos o remarcar los momentos de embriaguez del protagonista, que era alcohólico, Don Burnham. Y especialmente adquiere el theremin mucha prominencia en una escena en la cual el protagonista sufre de delirium tremens. Tenéis el link a la izquierda en el PDF adjunto para verlo. Posteriormente el theremin fue olvidado durante bastante tiempo, hasta que en los años 90 resurgió gracias a la producción de un documental que se titula El Theremin and Electronic Odyssey, y también por otra parte debido a la producción a mediana escala de theremins de gama media como el que tenéis en la figura, que se llamaron Etherwave Standard y fueron diseñados por Robert Moog. Hoy en día ha sido utilizado por muchos grupos e intérpretes como Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, Rolling Stone, en España incluso por Fangoria, La oreja de Van Gogh, o hasta Estopa. Aquí tenéis el documental, el Theremin and Electronic Odyssey, y en el PDF adjunto podéis clicar al link que os llevará al tráiler del mismo.
Luego también tengo que hablar de un autor que se llama Albert Glinsky, que escribió un libro donde describe toda la historia de Theremin, incluso las cuestiones relacionadas con el espionaje que sufrió. Y tenéis un link aquí a una entrevista con Albert Glinsky hablando o haciendo un resumen sobre la historia del Theremin. Es importante una cita de Robert Moog que hace acerca de Theremin y que os voy a leer aquí directamente. El Theremin específicamente y el trabajo de Leon Theremin en general es la más importante piedra angular de todo el ámbito musical electrónico. Ahí comenzó todo. Theremin hizo más en los primeros días para promocionar la idea de la música electrónica y de los instrumentos electrónicos que nadie. Con lo cual pues, se remarca la importancia que tuvo este instrumento y su inventor en la historia de la música electrónica. En la actualidad, algunos directores como Tim Burton o Brad Anderson han utilizado el Theremin en bandas sonoras como las películas de Ed Wood o Mars Attacks y también El Maquinista, además de alguna aparición cómica que ha habido del instrumento en la serie Big Bang Theory, donde Sheldon pues, aparece con su Theremin interpretando el tema de Star Trek de forma cómica. Tenéis aquí los links a la serie Big Bang Theory y luego también a las películas, fragmentos de las películas de Ed Wood y Mars Attacks que aparece el Theremin de forma prominente. Me gusta especialmente el principio de la película de Mars Attacks, la banda sonora, donde el Theremin tiene un papel muy importante y muy interesante. Y además, enseguida, en cuanto escuchéis este sonido del Theremin, pues lo vais a relacionar con los platillos volantes y los extraterrestres, porque es lo que se utilizó durante muchos años para esto. Bien, en música contemporánea hay que comentar que distintos autores lo han utilizado. Recientemente, Lera Auerbach lo utilizó en su ballet La Sirenita en 2005, donde el Theremin hacía la voz de la sirena. Elizabeth Brown compuso una ópera de cámara para voz, Theremin y sonidos grabados que llamó Rural Electrification en 2006 y otras obras en 2008 como es Piranesi o Atlantis. Piranesi para Theremin y cuarteto de cuerdas y Atlantis para Theremin y guitarra. También fue utilizado por el compositor Konstantino Koukias en su ópera experimental Tesla Lightning in His Hand, es decir, Tesla o el relámpago en su mano, en 2003. Una intérprete de Theremin muy interesante es Pamela Costin, que lo usa de forma muy ecléctica y que ha hecho interpretaciones desde el terreno clásico al jazz, así como la música étnica. Y luego también comentar que el armenio Armen Ra lo utiliza incluso en música popular, clásica y también tradicional de su propio país. Debo comentar que la intérprete más famosa y más importante de Theremin en la actualidad es Lidia Cabina, que es sobrina nieta de Theremin. Ahí tenéis la fotografía de cuando lo estaba enseñando. Y un vídeo de Lidia de un concierto que hizo en Burgos recientemente, hace unos años que fuimos a verla y hace ahí un duelo con un violinista electrónico muy interesante. Y luego, por último, hablar de Dorit Chrysler, que es una intérprete de Theremin que hace unas interpretaciones muy interesantes, mezclando en concreto en esta que tenéis en el enlace, en Applejack, la voz con el Theremin. Es muy curioso. Y con esto, hasta aquí la influencia de Theremin en la producción musical y cinematográfica.